amiga que nos sigue y sospecha con nosotros, bienvenidos a esta nueva entrega en la que abordaremos un tema interesante como lo es la estética, lo bello y lo sublime desde la visión de Lyotard, basado a su vez en Kant. Sean bienvenidos. Lo bello tiene de común con lo sublime que ambos placen en sí mismos. Además, ninguno de los dos presupone un juicio sensible determinante, sino un juicio de reflexión. Pero hay también entre ambos diferencias considerables que están a la vista. Lo bello de la naturaleza se refiere al objeto que consiste en su limitación. Lo sublime, al contrario, puede encontrarse en un objeto sin forma. Según Kant, el ser humano debe pensar por sí mismo, rechazando los dogmas de todo tipo, que destruyen la razón y someten el libre pensamiento a ideas fijas, sin desconocer por ello el pensamiento previo como imprescindible para el punto de partida. Es así como el planteamiento teórico de lo presentable y lo impresentable encuentra sus raíces en el pensamiento y la filosofía kantiana en Europa y particularmente en Francia en el último tercio del siglo XX. Jean-Luc Nancy, filósofo francés fallecido en 2021, afirmaba que, abro comillas, la cuestión de lo sublime nos es transmitida en tanto que cuestión de la presentación, cierro comillas. Afirmación que involucra gran parte de la estética y sus posibilidades y que a su vez recuerda los postulados liotardianos. Dos puntos y abro comillas. En lo sublime está entonces el juego de la presentación misma, no alguna cosa por presentar o representar, sino una cosa impresentable, ni lo impresentable de la cosa en general, y tampoco el hecho de que eso se presente a un sujeto y por sujeto la representación, sino el hecho de que eso se presenta y como eso se presenta. Cierro comillas. En este nivel de vinculación directa con los diferentes motivos y estrategias de la representación contemporánea posmoderna se sitúa esta posibilidad de reescritura de lo sublime. No obstante las diferencias establecidas por Kant entre lo bello y lo sublime y que sirven como base a los planteamientos y lineamientos liotardianos en cuanto a que lo bello se toma como un concepto indeterminado del entendimiento, mientras que lo sublime se tomará como la exposición de un concepto semejante de la razón, es decir, lo bello reclama la forma, mientras lo sublime está libre de ella. Para una mente que sospecha una expresión artística, obra de arte, pieza musical, teatral, en fin, pueden, además de tener implícitas en ella lo bello, despertar también esa sensación, ese sentimiento de sublimidad. Para Lyotard, lo bello, por ser visible, tangible, apreciable, es positivo, mientras la emoción de lo sublime tiene cierta ambivalencia en función de su aspecto negativo. Asimismo, para una mente que sospecha, no obstante los silogismos propuestos por Kant, Lyotard, Nancy, en fin, la subjetividad juega su papel no poco importante en todo este asunto. Las sociedades desarrolladas actuales, como la norteamericana y por ende mundial, progresan al sentirse urgidas por sus necesidades, pero se refleja en ese desarrollo en el marco estético. Lyotard afirma que al parecer no. Es como si la belleza no tuviera espacio o cabida dentro del desarrollo.
Debe surgir entonces un modo diferente de juzgar, no sujeto a determinaciones ni consensos, y para él la posibilidad tanto para el filósofo como para el artista está en lo sublime. Con su estética es posible para la especie humana un progreso diferente al construido por lo científico y lo tecnológico. Inicia así el camino hacia lo sublime y el arte contemporáneo, buscando en la realidad artística más actual una sublimidad no sujeta a nostalgias ni a misticismos. Entonces, un artista, un escritor posmoderno están en la misma situación que un filósofo en cuanto a lo que escriben o la obra que desarrollan. No están sujetos a normas o reglas ya establecidas, sino que éstas se van estableciendo con el desarrollo mismo de su trabajo. Por tanto, él mismo no será sometido a juicios determinantes. Su análisis se hará dentro de un juicio reflexionante. Es a través de este que Lyotard emprende el camino hacia la sublimidad en el arte contemporáneo. Para él, la pintura moderna es un ejemplo de lo absoluto, lo impresentable. Encuentra el ejemplo en el expresionismo abstracto en razón a la ausencia de forma que lo caracteriza. Evidencia de su razonamiento, nacido a su vez de la reflexión kantiana, una sublimidad estética en la pintura moderna. Es su reescritura de la modernidad y encuentra en exponentes como Barnett Newman sustento a su propuesta. Como pintura, su estética presentará sin duda algo, pero lo hará al evitar la presencia de la forma negativamente. Ausencia de relato. El camino emprendido por Lyotard hacia lo sublime parte de rupturas con lo bello, con el consenso de lo estético y el juicio determinante frente a lo estético y lo político. Para él, el artista se da a sí mismo la norma, sin partir de leyes previas ni culturales que delineen unas determinadas formalizaciones creativas. A lo largo de la historia y más puntualmente a partir del siglo XV, 480, es decir, el Renacimiento, nacimiento de lo que vino a conocerse como modernidad, la pintura ocupó papel protagónico en lo político, lo social, lo religioso, al mostrar y presentar una realidad con la que el individuo se identificaba. Ella documentaba, mostraba y presentaba, representaba el mundo y la realidad en la que el sujeto se hallaba inmerso. Pero es a partir del pintor posmodernista Paul Cézanne que empieza a darse la transición hacia la pintura moderna que desembocará en la abstracción, la desaparición de la forma en la pintura. Por otra parte, la aparición de una nueva tecnología, como lo fue en su momento la fotografía durante el primer tercio del siglo XIX, su desarrollo y evolución que le permitieron al poder representar la realidad tal como el sujeto la veía, testimoniar, relatar y mostrar una realidad que antes era la pintura la encargada de presentar. Entonces esta entra en conflicto con aquella, llegando a impactar directamente ya en el siglo XX a la pintura de vanguardia. Así, la pintura se ve empujada a explorar nuevos territorios, puesto que el suyo es intempestivamente invadido por la fotografía, haciendo imposible y casi que innecesario su oficio, imposibilidad que proviene, entre comillas, del mundo tecnocientífico del capitalismo industrial. Ese mundo necesita la fotografía y casi no necesita la pintura. Entonces la fotografía ocupará el lugar que antes le correspondía a la pintura
como valor identificativo y representativo, adquiriendo el suyo propio dentro de la sensibilidad estética. Una máquina que permite, basada en el mecanismo del ojo humano, recibir una cantidad determinada de luz para impresionar una superficie previamente tratada con elementos químicos que la sensibilizan y atrapan en ella la imagen con una total realidad, produce sin duda un lento pero seguro desplazamiento de la pintura, obligándola a replantearse lejos de la representación y la forma, es decir, la pintura, por el solo hecho de pintar, de buscar la sublimidad lejos de las presiones ejercidas por las normas establecidas y la necesidad de mostrar, representar y, entre comillas, presentar valores estéticos sujetos a lo político, lo religioso o lo social. No obstante lo anterior, para una mente que sospecha, la pintura y sus valores estéticos sujetos a la forma o no seguirán siendo una manifestación del alma humana que conjuga lo bello y lo sublime, al igual que todas las demás expresiones artísticas como la literatura, la música, la danza, la poesía, portadoras todas ellas de belleza, pero también de sublimidad. Nosotros, problemática impresentable o realidad presentada al mundo y a nosotros mismos. Nuestro proceso como república, entre comillas, independiente, ha sido atravesado por la historia del arte y sus manifestaciones sujetas a todos los evidentes determinismos que la han marcado, influenciada en principio por lo europeo y después por lo norteamericano y su cultura, ha retratado, presentado y representado por medio de la pintura, la escultura, la literatura y todas las demás expresiones artísticas nuestro tortuoso y angustiante devenir, sin olvidar la fotografía, que desnuda y evidencia toda nuestra violenta y convulsiva realidad. Nuestros artistas han deambulado a su vez a lo largo de todas las tendencias del arte, desde lo clásico hasta lo vanguardista, buscando y explorando sus diferentes posibilidades estéticas, performance, instalaciones, intervención de fachadas, etcétera. Derrochan imaginación y creatividad para buscar tal vez más que lo bello, lo sublime, lo que sacude al observador y muchas veces lo hace partícipe y hasta protagonista de la obra. Y es que en sociedades como la nuestra, la materia prima, la inspiración, están en todas partes. La necesidad y la miseria que se pueden ver con solo salir a la calle, así lo evidencian. El drama de migrantes y desplazados que luchan por encontrar su sustento en las calles alimenta la creatividad de los llamados artistas urbanos y de raperos cuya facilidad para improvisar y repentizar no dejan de sorprender al transeúnte desprevenido o al pasajero del transporte público con sus historias y reflexiones acerca de la cotidianidad de la vida contada en forma de rítmicas y acompasadas rimas. Nuestra sociedad, nuestro país, esa historia que diariamente, sin apenas darnos cuenta, ayudamos a escribir, ese enorme y descomunal mosaico de singulares realidades que nos constituyen, son como un descomunal lienzo en blanco, un enorme pedazo de madera, mármol o piedra, una gigantesca partitura o un colosal pedazo de papel en blanco. Materia prima presta para recibir pinceladas, brochazos, cinceladas o tallas, notas musicales, palabras que se van convirtiendo en relatos. Crudo y desgarrador expresionismo que nos presenta como una sociedad que ha permitido que su historia
se escriba, se talle, se pinte o se cante bajo la estética de una clase dirigente insensible, con un sentido de su realidad, no la del común. La realidad de los que ven cómo su historia, al igual que la de esa patria lejana y distante del centro desde el cual se deciden los destinos de todos, siga siendo representada y presentada en forma de guerras, injusticias, despojos de tierras, desapariciones forzadas, desigualdades e inequidad social en una gigantesca pantalla sobre la que han impuesto su relato, ese que nos siguen queriendo mostrar como único y el único posible, sin el cual no seríamos capaces de sobrevivir. Un relato apuntalado en el miedo y la inseguridad, para que permitamos que los que entre todos hemos tratado de construir solo lo usufructúan ellos, porque de lo contrario no solo seríamos responsables de nuestro fracaso como sociedad y nación, fracaso al que ya nos llevaron ellos, sino que pasamos a convertirnos en un enemigo interno al que hay que perseguir y desterrar, o en el último caso, eliminar. Somos nosotros mismos como sociedad y como nación los que debemos encargarnos de cambiar este macabro y siniestro relato, así como el artista que replantea su posibilidad estética frente al enorme reto que para él siempre representará un lienzo en blanco, y olvidando todos los prejuicios y normas durante tantos siglos impuestas, buscar esa nueva forma de expresar y gritar con su silencioso trabajo esa libertad que desde siempre ha llevado dentro. Debemos hallar nuestra forma de representar y presentar al mundo y a nosotros mismos nuestra verdad, nuestra dignidad y hacer nítida nuestra muy difusa identidad. Será nuestro encuentro no solo con lo bello, también con lo sublime, nuestra sospechosa identidad y nuestra sospechosa posmodernidad. Hasta aquí esta sospechosa entrega. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. No olviden dar pulgar arriba, dejarnos sus comentarios en la caja, activar la campanita. Somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico. Muchas gracias.